Hola, soy Adrián Gómez, soy ingeniero técnico industrial, gestor energético, auditor energético, bueno, tengo varias titulaciones, Certified Energy Manager, y os traigo desde mi canal Gestor de Energía pues un vídeo explicando el nuevo mecanismo de certificados de ahorro energético, que es el nuevo sistema, el nuevo mecanismo articulado que ha llegado a España para remunerar o compensar o devolver económicamente a las empresas o particulares o quien sea que ejecute una medida energética a partir de 2023, a partir de enero de 2023, puede poner en marcha todo lo que veremos aquí, todo el procedimiento que veremos aquí, que no es tan complicado, pero bueno, hay que explicarlo, para obtener un beneficio, una remuneración por ese ahorro de eficiencia energética. Es decir, el certificado de ahorro energético CAE es el mecanismo por el cual pues se certificará que un consumidor de energía, una empresa que ha ejecutado un ahorro energético, una medida de eficiencia energética, ha reducido una serie de kilovatios y por lo tanto esa reducción de kilovatios, otras empresas que están perjudicadas por el consumo o la venta, el comercio de kilovatios, podrá beneficiarse. Es un poco, voy a hacer un paralelismo con el tema de las huellas de carbono, es decir, las empresas que son responsables de emitir emisiones de CO2, de unas emisiones de CO2 en su proceso productivo, pues pueden declarar esas emisiones de CO2, hacer una declaración de esas emisiones y también pueden compensar esas emisiones mediante proyectos que se encargan de o compensar o plantar árboles o reducir proyectos en los que compensan esas emisiones. De esta manera, las empresas interesadas, las empresas que Europa ha dicho que tienen que aportar dinero a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, una penalización por estar mercadeando, por estar comerciando con energía, pues hay una forma de compensar esa aportación económica, que es adquiriendo certificados de ahorro energético del tejido empresarial que hace eficiencia energética. Vamos a verlo, que yo creo que se verá claro en la presentación y iremos viendo paso a paso. Yo creo que no me voy a dejar nada. Han sido presentadas las normativas, ¿eh? Vamos a empezar por un poco por el fondo normativo que recoge todo esto para que tengáis listado y podáis ir a buscarlo. Yo confío que en el artículo que publique en mi blog Gestor de Energía podréis ir, estarán los links a la normativa. Evidentemente tened en cuenta que esta normativa puede sufrir actualizaciones y modificaciones, por lo tanto es la base, pero que luego de aquí con los meses o con los años puede haber correcciones, por supuesto que las habrá. El Real Decreto 36 de enero del 2023, el 24 de enero del 2023, establece el marco normativo para los CAE, las definiciones, el quién es quién, el proceso general, etcétera, pero fue luego en julio cuando la orden ministerial desarrolló punto por punto, paso por paso, los requisitos y todos los apartaditos necesarios para que pueda ejecutarse todo este procedimiento. La Real Decreto dice en orden general, la orden ministerial TED detalla punto por punto y aparte se apoya en la TED 845 que publicaron el catálogo de medidas estandarizadas de los CAE. ¿Vale? Luego veremos que hay estandarizadas o singulares, etc. Por último, hay una orden importantísima que es la de aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Los sujetos obligados, las empresas que comercian con energía, gas, petróleo, gas, electricidad, nuclear, energía, están obligadas a hacer una aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de acuerdo con esto viene de Europa, para utilizar ese fondo en concepto de medidas de eficiencia energética, subvenciones, etc. Ahora tendrán que aportar menos dinero si son capaces de justificar que han adquirido CAEs, tal como veremos en el procedimiento general. El procedimiento general, para que volvamos a entenderlo, es un pequeño salto al paso 3, pero que luego volveremos al paso 2,
para que veamos los agentes. Es de una forma, un mapa mental muy sencillito para que lo veamos de una forma global, visual y fácil de entender. El titular del ahorro son las empresas, los particulares, los empresarios, las grandes empresas. Va desde una vivienda hasta una gran multinacional. Son los que consumimos energía. Los que consumimos energía somos los que tenemos la oportunidad de reducir nuestra energía, de hacer medidas de eficiencia energética. Por lo tanto, somos los que podemos ejecutar. El titular del ahorro es la empresa, para hablar en aspectos generales cómo se va a mover esto, pues la empresa de turno, una empresa, lo que sea, por ejemplo, no sé, vamos a coger una empresa tipo un hotel, que esto lo entendemos todos. Un hotel que es una empresa y que consume energía, gas y luz, etcétera, y que puede ahorrar energía haciendo una mejora energética, como puede ser pues, la fachada, mejorar la fachada, cambiar la caldera, etcétera, etcétera. Esto estamos hablando de cosas así de sencillas. Eso serían medidas estandarizadas de ahorro, que están recogidas en el catálogo. A partir del 24 de enero de 2023 ha cambiado la caldera, ha ocurrido, estamos en septiembre, ha hecho un cambio de caldera, lo hizo en junio, por lo tanto puede reclamar, puede poner en marcha un certificado que justifique ese ahorro energético en su maravilloso hotel gracias a la inversión y compra de una costosísima caldera. ¿Qué tiene que hacer? Contactar con un sujeto delegado. Aquí está el sujeto delegado, lo define el Real Decreto, es una entidad, una empresa que va a destinar su forma de trabajar, su trabajo, sus esfuerzos a obtener CAEs, ¿vale? Una empresa se va a dar de alta, se tiene que dar de alta como sujeto delegado, tiene que pasar un proceso de acreditación en el Registro Nacional de los Certificados de Ahorro Energético, que se crea a nivel nacional, es como ir al IDAE y darte de alta como empresa de servicios energéticos, pues hay un proceso por el cual te puedes dar de alta como sujeto delegado, ¿vale? El sujeto delegado es el gestor del ahorro, es la empresa que el titular no lo puede hacer, tiene que ponerse en manos de un sujeto delegado que es la empresa especializada y acreditada para obtener el CAE, que este proceso lo veremos en detalle. ¿Por qué? Porque está el sujeto obligado, que es las empresas que comercializan con la energía, que tienen una obligación de pagar anualmente 400 millones de euros, tienen una obligación económica fuerte y por lo tanto tienen que comprar, promover, obtener CAEs. El titular del ahorro contacta con el sujeto delegado, la empresa sujeto delegado o especializada en la gestión de CAEs, la empresa delegada hace todo lo que tenga que hacer para obtener un CAE. El CAE acabará en manos del sujeto obligado, que es el que le interesa comprar adquirir esos CAEs, y pagará unos dineros al sujeto delegado, que devolverá unos dineros, menos dineros, al titular del ahorro en concepto de su gestión, de su ahorro, de su trabajo. Vale, ¿y todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos millones de euros que están obligados por parte de Europa a las empresas que comercializan con la energía a aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este año solo se va a permitir el 40% de los 392 millones de euros. Bueno, os enseño el Excel, que yo creo que va a ser más visual. El Excel, esto está publicado en la orden TED que aparecía ahí detrás, donde están todas las empresas que están obligadas a aportar millones de euros en el Fondo Nacional, ¿vale? En el Fondo Nacional que el 2023, esto cada año publicarán la orden, asciende a 392 millones de euros. Pero el Real Decreto dice que el primer año solo estará permitido amortizar el 40% por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar al limitado. Yo estaba presente cuando la persona que representaba al ministerio se enfrentó a la pregunta. En fin, una pequeña anécdota fue que una comercializadora le preguntó al ministerio que por qué no permitían el primer año amortizar el 100%, que estaban preparados. Bueno, no hay preparado, estamos en septiembre y no está preparado todavía nadie, pero bueno, aquí al tiempo. Por lo tanto, ahora os resumiré estos datos y lo dicho, esta información que la pondré en el artículo está publicada en el... Opa, vale. Está publicada en internet.
Por lo tanto, se pronostica el final de las subvenciones van a ir bajando, van a ir caducando o va a ser menos... Sí que está, evidentemente habrá ese mecanismo, pero el grueso ya no correrá por ahí, sino que el dinero en remuneración por hacer inversiones pues se simplificará, se liberalizará en forma de CAEs para que él solo se pueda ir articulando. Aparecerá una cotización CAE, esto es una previsión mía, yo creo que aparecerá una cotización CAE que de manera directa se asociará a tantos kilovatios de ahorro, tanto remuneración. Por lo tanto, si tú hasta ahora pues poner una caldera nueva suponía un ahorro del 15% que te decía el fabricante, del 15% de la energía anual, ya podremos hablar y ponerle euros a esa recuperación económica, a esa devolución o a ese beneficio, ese argumento de compra. Bueno, no sé si me explico, luego le iremos dando vueltas. Quiero decir, igual que con la compra de coches, el plan prever y tal, que ya sabías que eran 1.000 euros, el plan prever eran 1.000 euros o 2.000 euros, no sé, yo no entré nunca en eso, pero sabías que había un ahorro a la hora de comprar un coche y ya en el concesionario ya te decían, y te incluye el plan prever que te va a devolver el dinero. En la compra de un producto pues se va a normalizar y te incluye una devolución CAE por la compra de esta maravillosa y flamante caldera que te vas a llevar a tu hotel. El sistema directo es más directo que las subvenciones, es decir, aquí no tienes que hacer una documentación, no tienes que entrar en esperar que se publique la fecha en la que salga la subvención, etc. Todo esto se abrirá, quedará en abierto y de forma continua las empresas podrán ir funcionando. No he dicho que este sistema CAE ya funciona desde hace años en Italia y en Francia, de hecho se habló que funcionaba durante 15 años en Francia y ya había experiencia y empresas experimentadas en gestionar esto que ya van varios pasos por delante al resto de empresas que nos unamos a este carro. Y también se abren nuevos puestos de trabajo para el gestor energético, auditor energético, como veremos. Bueno, más tema desglosando los euros, ¿vale? Anualmente, según el consumo de energía en el que estamos ahora, tantos gigavatios, tantos kilovatios mercadea, gestiona una empresa del sector de la energía, como hemos visto, tantos euros tiene que aportar al fondo. Aquí podemos ver una tabla donde resumo las distintas tipologías de empresa, comercializadoras de electricidad y gas, productos petrolíferos, GLP gas, todo esto lo encontraremos en la TED 296 del 2023 y la que publiquen en años posteriores. Solo he filtrado, solo he trabajado con el volumen de 387 millones de euros, casi 388 millones de euros, solo corresponde con las empresas que tienen una obligatoriedad de más de 100.000 euros al año. Las pequeñas comercializadoras o pequeñas empresas que se venden la energía a sí mismos o lo que sea, no las tenemos ni en consideración. Quiero decir, se mueven grandes volúmenes de energía, grandes volúmenes de ahorro en grandes empresas. Y 124 empresas es un buen número de empresas para plantear. Es decir, no es una cosa de 3, de 10, ¿vale? Aunque aquí están los 10 más interesantes. 65 millones de euros Repsol, Comercial de Productos Petrolíferos S.A., Endesa Energía S.A., Cepsa Comercial Petróleo SAU, Petróleo, Iberdrola Clientes Sociedad Anónima, 25 millones de euros, casi 26, que el 2023 solo puede justificar un 40%, pero 2024 será otro porcentaje, etc. Bueno, ahora ya sí, vamos a entrar en la parte más explicativa, más interesante y ver cómo va a funcionar todo esto. Proceso general, ya lo hemos visto. Titular del ahorro, la empresa, señor que paga las facturas de luz, de gas, de gasolina, de petróleo, de fuel, óleo, consumo de energía. Tiene la oportunidad de contactar con un sujeto delegado, una empresa acreditada que estará en un listado cerrado de empresas que han presentado sus documentos y han sufrido una inspección y un control y por lo tanto pueden ser sujetos delegados. Explicaremos qué condiciones tienen que tener. Y el proceso de obtención del CAE, esa nube de obtención del CAE, y el sujeto obligado, que son las empresas que hemos visto, 400 millones de euros, tiene una obligación de pagar, por lo tanto, el proceso general es el que hemos visto. Vamos más allá. El proceso específico de obtención de un CAE. Ya
toda esta nube ya no entra ni el titular ni el sujeto obligado. Toda esta nube la coordina el sujeto delegado. El sujeto delegado es la empresa que gestiona el CAE. Entonces, todo empieza con un convenio CAE, que es que el titular del ahorro se pone en manos de forma formal, mediante contrato, mediante oferta, mediante un papel que firman ambas partes, una oferta de servicios, y dice: yo he hecho la mejora de una caldera, una flamante caldera para mi hotel, por lo tanto, sujeto delegado, ponga en marcha y consígame el mejor CAE que usted sea capaz de conseguir para mi empresa. Y el sujeto delegado, que está arriba, lo veis en el gráfico, está ahí arriba, es el que pone en marcha todo esto a partir de un convenio. Primero se determinará, yo creo que esto se hará ya en el contrato, si es un CAE estándar o singular. Si la medida energética es una medida energética estándar, que conocemos todo, que está en las guías, pues un cambio de caldera, aerotermia, una mejora de la fachada, iluminación LED, programación de iluminación, es decir, monitorización, no sé si está, no lo he podido comprobar si está la fotovoltaica dentro de la mejora energética, el autoconsumo, yo creo que debería estar, es una medida de eficiencia energética más vinculada al uso de la empresa, etcétera. Y entonces tú puedes dividir entre sector terciario, edificios, sector industrial, y hay un catálogo que está a la orden TED que lo ha puesto, donde te explica la fórmula de kilovatios para cada caso. Es decir, si has cambiado una caldera y el rendimiento de la caldera era 0,87, tu caldera existente medido y certificado por una empresa con un medidor certificado, y has instalado una caldera que tiene un rendimiento de 99, esa mejora de rendimiento multiplicado por los kilovatios que tú gastas al año, pues se producirá un ahorro, ¿vale? Y eso lo dice el catálogo CAE y no te puedes salir de ahí. Luego, otra cosa será las medidas singulares, donde tendrán un procedimiento que cada caso el sujeto delegado explicará, detallará y hará un informe y tendrá muchísimo más trabajo. Pero en principio las medidas estándar son fáciles de articular, fáciles de verificar, ¿vale? Y aquí entra la entidad que, digamos, el árbitro de que esto funcione bien, que es el verificador del ahorro. Hay otra entidad, pues una entidad de inspección que verifica, inspecciona el proceso, sigue el proceso y ve que todo está en regla, que hay un contrato, que hay una clasificación de CAE mediante el catálogo, o es singular o hay un estudio, y emite un dictamen de verificación. El dictamen de verificación es el documento que dice esto es correcto o no es correcto, esto es favorable o no es favorable. A partir de un dictamen favorable, el sujeto delegado entra en el proceso de solicitud de cada comunidad autónoma y formaliza esa validación, emisión del CAE, que quedará registrado en el Registro Nacional de Certificados de Eficiencia Energética. ¿Para qué? Porque el CAE será un certificado digital con un código, pues eso, un documento virtual que quedará en el registro y que pues las distintas empresas luego podrán cambiar el titular. Primero estará en titularidad de la empresa, el titular del ahorro, y mediante la compraventa pues pasará a manos del sujeto obligado para intercambiarlo por euros, etc. ¿Vale? Este es el proceso específico de obtención del CAE, donde pues eso, veremos los retos, ¿vale? Ahora repasemos los aspectos clave para este proceso CAE. Todo el proceso se coordina, y yo creo que es la entidad que tiene mayor peso en el proceso, que es el sujeto delegado. El sujeto delegado es la empresa, la entidad, como ya hemos dicho, que coordinará todo el trabajo de obtención, desde el contrato con el cliente hasta la relación final con el sujeto obligado, la entrega de dinero, el comercio de los certificados, etcétera, pasando por la tramitación, por la verificación, mediciones, etcétera. El sujeto delegado es el intermediario, el agente intermedio maestro, donde todo irá a morir y será el cerebro neurálgico de este proceso de obtención de certificado CAE. Y es por esto que lo han definido como que hay un proceso de acreditación
y las empresas que quieran acceder a esta titulación o a esta condición de sujeto delegado debe pasar unos filtros importantes. Debe tener en plantilla propia una capacidad técnica de recursos humanos, es decir, 6 titulados, 6 técnicos, 6 ingenieros titulados. Bueno, no tiene por qué ser técnico ingeniero, pueden ser técnicos profesionales con demostrada experiencia, con su titulación. Debe corresponderse con el capítulo 3 del Real Decreto 56/2016 o tener una titulación acreditada en 17024 ENAC, es decir, Certified Energy Manager, como tengo yo, CEA, Certified Energy Auditor, estas son las titulaciones de la AE, CMVP, Certified Measuring and Verification Professional, o titulaciones como titulaciones de otros cursos que al final hay un aspecto final de gestor energético acreditado bajo el paraguas ENAC. FENAGE tiene varias titulaciones acreditadas 17024. También, bueno, si recordáis, tengo un vídeo en el que hablo de las titulaciones y pongo las acreditadas en 17024, las cuales habilitarían a estos técnicos. También hay que tener personal de staff, de back office, económica, a nivel de gestión interna de los expedientes y la capacidad técnico-financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo definido en el Real Decreto, en la orden ministerial. El siguiente aspecto clave es la verificación, el apartado de verificación. El verificador será el árbitro, el inspector, el auditor, vamos a buscar la palabra cojamos la palabra que queramos, independiente, bajo acreditación ENAC 17029 de verificación y validación, es decir, una entidad que va a estar bajo la supervisión estrecha y minuciosa de ENAC, la entidad nacional de acreditación española, que hará periódicamente un barrido de sus expedientes. Claro, es verdad que está abierto, aquí ya no hay un límite de tienes que tener un volumen de trabajadores, tienes que tener un tipo de empresa, no, aquí hay simplemente que tienes que definir una estructura de trabajo en tu empresa compatible con los requisitos de ENAC, que tiene he puesto por ahí alguna nota. ENAC ha sacado su procedimiento para acreditar empresas, ya están llegando a ENAC muchas solicitudes de nuevas acreditaciones, pero es razonable entender que las empresas que acaben formando dentro del catálogo de empresas registradas en ENAC, actualmente, si vamos a consultar justo a día de hoy de este vídeo, vamos a consultar las entidades acreditadas a ENAC en 17029, verificador y validador, hay 7 empresas que son del tipo laboratorio de construcción, entidad de inspección, OCA. Es razonable pensar que este perfil de empresas que están acostumbradas a este tipo de trabajo sean las que ocupen esta posición de verificador, pero quedamos en que está abierto y cualquier profesional, cualquier pequeña consultora que quiera trazar este camino no tiene ningún problema más allá de las incompatibilidades con sus clientes. Es decir, yo, por ejemplo, que soy auditor energético y es uno de los trabajos que más suelo cubrir a lo largo de mi periodo de año, es trabajar en auditorías energéticas, pues no sería razonable que me acreditara como auditor, como verificador de certificados CAE para auditorías en las que yo he estado trabajando. Por lo tanto, se genera una incompatibilidad, no puedo ser juez y parte, por lo tanto, no sería muy razonable que yo eligiera ese camino. Pero en empresas que no tienen una fuerte presencia como auditores energéticos, pues sí que pueden plantearse recorrer este camino, que no es fácil y habría que mirárselo bien. El registro autonómico de las CAE, pues es otro aspecto que también recae en el sujeto delegado, pero que será las tramitaciones de los certificados en las distintas comunidades autónomas con los distintos sistemas telemáticos o procedimientos telemáticos que tienen habilitados. Me está viniendo una sonrisa a la cara porque en mi día a día yo me enfrento al registro de auditorías energéticas, certificados de eficiencia energética, C3X, etcétera, de edificios, etcétera, en las distintas comunidades autónomas. El procedimiento será muy similar, porque al final es un paso intermedio antes de comunicar al registro nacional.
Y bueno, ya estoy preveyendo pues que aquí va a haber pues lo que ocurre ahora, que cada comunidad autónoma tienes que descargarte sus programas, tienes que habilitarte en sus procedimientos y es todo muy complejo, ¿eh? Es una barrera importante. Y ya para terminar esta pequeña guía, quiero destacar lo que yo considero que es importante en el apartado ya de conclusiones y comentarios y opiniones. Para mí es importante destacar o definir y abrir la mente o señalar para los que soléis escuchar mis vídeos o visitar mi blog, etcétera, las oportunidades que se generan para la posición profesional, el puesto profesional en el que nosotros estamos o queremos estar. El gestor de energía, el gestor energético, auditor energético y esta nueva profesión que se genera de servicios relacionados con la eficiencia energética y la optimización de procesos, energía, ahorros, etcétera, para las empresas. Como recordamos, el plan mental, el plan de proceso general, simplista y de un solo vistazo de lo que ha surgido ahora, de forma directa y tal como define el Real Decreto, ya las empresas que opten a sujeto delegado a esa acreditación que estarán ya introduciendo en el procedimiento sus candidaturas para que sean revisadas y enviando documentación, tienen que tener 6 técnicos acreditados en plantilla, no externos, que cumplan con los requisitos que define el reglamento, como habíamos dicho. Por lo tanto, estos ya son puestos de trabajo necesarios y ya los técnicos deberían ser conscientes de que esto está moviéndose y por lo tanto actualizar currículums, actualizar LinkedIn, el que esté en postura de empezar a trabajar y decir, hey, levantar la mano y decir, mundo de internet, podéis encontrarme porque estoy en activo. Todas estas cosas hay que darles caña. Hay una oportunidad de negocio obvia y muy interesante para los auditores y gestores energéticos con una trayectoria ya senior, y es mudarse al sector del verificador de ahorro energético. Las empresas que tengan que reforzar sus plantillas para acreditarse en AC como verificador tendrán que demostrar que la persona que sitúen como el auditor energético para la verificación de CAES, estamos pensando en organismos de control, organismos notificados, entidades de control al final, estamos hablando de ese tipo de entidades a nivel internacional y tal, las que ponen su sello y tal, tendrán que reforzarse en su personal porque tienen que acreditar que las competencias en el sector energético, y está muy bien que tengas a un profesional que tiene un amplio conocimiento en calidad o en ISO 14000 en medio ambiente, pero específicamente el procedimiento ENAC requiere demostrar las competencias también en energía, medir kilovatios, etcétera, ¿vale? O sea, tiene que ser demostrable ese conocimiento, lo cual implica o formación o captación de personal. También será necesario, creo yo, en las empresas que tienen al sujeto obligado, que empiecen a fomentar, necesitarán tener un control de este sector, porque al final hay mucho dinero metido, y derivar a algunos profesionales o captar profesionales para la gestión de los CAES, ya que va a ser mucho el dinero que van a tener que poner en juego en relación con el sujeto delegado. Estamos hablando del sujeto obligado, que es el que tiene la obligación de abonar esas cantidades tan grandes o conmutarlas por certificados CAE. Y para mí el aspecto más interesante donde se genera una gran oportunidad de trabajo es al lado del titular, el que es ahora mismo mi cliente, donde yo estoy situado ahora mismo. Y creo que es donde estamos situados la gran mayoría de los profesionales. Los asesores energéticos, los consultores, que está muy atomizado, estamos casi todas las empresas pequeñas, medianas, tienen a un asesor que le gestiona la contratación, y aquí es donde se separa la paja del trigo cuando el asesor, llano asesor de energía, de contrataciones, que tu persona de confianza, pues tiene que dar un paso hacia adelante
y convertirse en un nivel superior y ofrecer la oportunidad de coordinar esos CAEs, dar servicio, devolverle dinero al titular por hacer inversiones, recomendarle hacer inversiones, acompañarle en el camino con el sujeto delegado, etcétera, para defender los intereses del titular del ahorro. El titular del ahorro, normalmente, ese señor que tiene un hotel, pues tiene un conocimiento muy amplio, muy extenso y maravilloso sobre el mundo de su negocio, que es el hotel, pero ya necesita a un gestor energético, igual que tiene un asesor fiscal para el tema de la fiscalidad de su empresa, pues tiene un gestor energético que le ayude a las contrataciones y a manejar el apartado de la economía energética, de los kilovatios, etcétera, pues debe exigir a su gestor energético o cambiar. Es decir, yo que soy gestor energético, que una parte de mi trabajo conlleva gestionar las cuentas de mi cartera de clientes, sectores, hoteleros, industrias, etcétera, y que hago mi pequeño granito con mis clientes, pues ya están informados que las acciones de eficiencia energética que hayan acometido a partir de enero del 2024, buscaremos a un sujeto delegado, buscaremos la manera de verificar esos ahorros y que el sujeto delegado haga todo el camino para reportar una devolución económica sin andar con subvenciones y jaleos que hasta ahora se han planteado más complicadas, ¿vale? Espero que haya quedado claro el planteamiento, a mí me parece interesantísimo, pero como todo, yo creo que también hay que abrir campo al debate y a los retos y a la polémica con este Real Decreto. Yo creo que tiene que cambiar, evolucionar, eso lo tengo clarísimo. Y la pregunta sería, y yo creo que uno de los puntos más críticos es el sujeto delegado. Ahora mismo lo han limitado, no lo van a, lo han limitado, la acreditación está limitada a muy grandes empresas. Y es muy duro como pequeño emprendedor que soy yo y conozco bien el tema de la contratación, es muy duro para las pequeñísimas empresas pasar de 2 técnicos a 6 técnicos. Eso es muy difícil. Entonces, estamos muy limitados en este aspecto. Yo creo que se ha planteado mal, que se puede plantear mejor. Aquí dejo el debate. El tema del verificador de ahorros, igual, está limitado, no estrictamente limitado, pero razonablemente entenderemos que estén más cerca de adquirir esta condición empresas especializadas del sector. Sí se abre una buena oportunidad en el gestor energético, como hemos comentado en la presentación anterior, y también, en mi opinión, se abre una gran oportunidad de refuerzo del perfil del gestor energético en instaladoras y fabricantes. Ya tradicionalmente, pues en los argumentarios de venta de las climatizaciones, de las calderas, ya viene hablando de esto te va a repercutir un ahorro del 10%, del 15%, del 30% en la climatización, pero ahora ya podemos poner euros a esos kilovatios. Es decir, cuando el proceso de CAES esté en marcha y haya experiencia en la compraventa de certificados de cada sujeto obligado, podremos empezar a relacionar que el ahorro de 100.000 kilovatios hora al año repercute en un ahorro, una devolución de 15.000 euros. Pues bueno, esto es un número que acabo de inventarme al azar, ¿eh? No tengo claro cómo va a caer ese número, ¿vale? Lo podemos obtener a partir de la orden que explica, que detalla los fondos de ahorro para el Fondo Nacional de Ahorro para la Eficiencia Energética. Pero bueno, lo podemos mirar y ahí sí que hay un principio de relación. Pero bueno, veremos cómo evoluciona y al final tampoco te van a pagar por hacer eficiencia energética, es decir, es una recuperación, pero que está planteado para que tengas un incentivo sin entrar en el procedimiento burocrático de las subvenciones. Retos, bueno, los hemos comentado ya, en mi opinión, esto es la opinión de Adrián, esto no está escrito en ningún Real Decreto. Para mí hay un reto importante en el sujeto delegado de contratar a profesionales con las competencias necesarias. Creo que haya falta de profesionales, creo que hay falta entre comunicación, falta en la comunicación entre los profesionales que están disponibles o estamos disponibles
con los profesionales capacitados y disponibles, con las empresas, tenemos que darnos un toque nosotros, los gestores energéticos, y empezar a hablar de colaboraciones y ponernos a disposición de las empresas. A lo mejor podemos hablar de una colaboración parcial a tiempo, de una forma parcial dentro de unas empresas, sin estar el full time trabajando dentro de la empresa. A lo mejor podemos contratar en plantilla por obra y servicio, no sé, La verdad es que fiscal en estos aspectos de trabajadores sabe más las grandes empresas que yo, evidentemente. Y uno de los grandes problemas que estaría unido entre el sujeto delegado y el verificador es la acreditación de los ahorros. Aquí sí que veo yo un reto interesantísimo, que viene a ser que si mi queridísimo cliente hotelero, que ha hecho una fantástica inversión en una caldera con un rendimiento mejor y absolutamente no tiene ningún tipo de medición, porque casualidades de la vida, pues había una caldera de 2 o el hotel tenía una cocina muy grande más una lavandería y no es posible hacer una medida dedicada. Entonces, sin datos no podemos cumplimentar el catálogo de medidas energéticas estandarizadas. Sin datos no podemos solicitar un certificado CAE. No es que haya que medirlo todo, hay que tener datos, hay que hacer pruebas de medición, hay que leerse los CAEs, los catálogos de CAE, el catálogo de cada medida estandarizada. Pero lo que quiero decir es que hay un reto importante acreditando medidas. ¿Por qué? Porque venimos de muchísimos años hablando de que hay que medir para ahorrar, hay que medir para ahorrar, hay que medir para ahorrar, y ya hemos llegado al momento. Hay que medir para ahorrar. Para poder justificar los ahorros hay que medir. Luego vendrá el verificador de ahorros, el sujeto delegado, pues si va un poco a lo loco, por decirlo de una manera, se enfrentará a un verificador de ahorros que tiene en su nuca la entidad ENAC supervisándole y no le va a dejar emitir un dictamen favorable cuando no se cumplan las condiciones. Es decir, porque la gran mayoría de las mejoras energéticas catalogadas en el catálogo de mejoras energéticas tienen las patas muy cortas y se va a pillar. O sea, es muy fácil pillar. Entonces, te puedes cambiar o sea, quiero decir, para los verificadores será muy fácil tomar decisiones cuando las medidas sean estandarizadas, será difícil cuando las medidas sean singulares. Todo esto está bastante bien articulado, o no, habrá que ver cada caso, igual cojea o hay fallos en algún sitio, se plantearán. Pero los retos están, y por eso creo que es importante rodearse de competentes, de profesionales competentes, ¿vale? Competentes con titulaciones acreditadas y de nivel, ¿vale? Y vuelvo a aquel vídeo que hice sobre titulaciones y competencias, ¿vale? Las competencias del gestor energético, los títulos, las líneas de formación donde conseguirlas. ¿Retos del sujeto obligado? Bueno, para mí el reto ya se verá. Adquirir CAEs y ver ese mercadeo y ver los costes, los beneficios entre conseguir el máximo beneficio, el máximo ahorro económico para el fondo al mínimo coste. En fin, esto sí que es verdad que lo veremos. Pues nada más, me despido. Hasta aquí esta pequeña guía con toda la información que he podido recopilar en los últimos meses. Ya están publicados todas las órdenes y reales decretos y órdenes ministeriales y absolutamente todo. Cualquier duda, debate o idea que tengáis, pues tenéis mi blog con mis datos de contacto. Ya sabéis que en mi blog, si entráis tengo mis datos de contacto allí, y os dejo mi correo electrónico del blog que voy mirando de tanto en tanto. Y al final, cualquier duda, mi recomendación, que los gestores energéticos, los que os gusta este sector y queréis venir o estáis dando vuestros primeros pasos, o estáis como asesores pero os falta nivel formativo técnico, o estáis como instaladores y tenéis experiencia pero queréis dar el paso, que pongáis visible vuestros currículums y estéis visibles para ser captados por InfoJobs y LinkedIn y las empresas de contratación,
y aprovechéis esta oportunidad, porque esto acaba de empezar ahora, ha empezado hace un par de meses y está en marcha ahora, y ahora es el momento de incorporarse a esta oportunidad. Yo, desde mi posición como gestor energético, auditor energético, lo tengo clarísimo que las empresas que ya están ejecutando las mejoras, porque en su día a día las grandes empresas que tienen hoteles, que tienen residencias geriátricas, que tienen industrias, plantas por aquí y por allá, esto no para. Las empresas del sector alimentario, del sector automovilístico, están siempre en constante renovación de sus equipos. Esto no lo pueden parar porque los equipos llegan a su vida útil y por lo tanto la oportunidad de que les toque a la puerta un profesional que les dice: hola, soy gestor energético y ustedes, yo puedo ayudarles a acompañarles en el camino de encontrar un sujeto delegado y tal, porque no va a ser tan fácil, porque los sujetos delegados de primeras van a estar muy colapsados o muy limitados, y dar con ellos, aunque parezca, en mi opinión, que conozco un poco el sector, creo que va a ser difícil que la pequeña fábrica mediana del el polígono tal, que aunque haga una mejora de 30 o 40 mil euros, pues esto no va a ser interesante para un sujeto delegado frente a una gran inversión de 200.000 euros porque van a colocar una planta de hidrógeno, yo qué sé. ¿Vale? Porque van a transformar el personal que van a tener va a ser limitado y va a estar orientado a otras empresas. Aquí es donde yo creo que está el personal. Bueno, nada más, me despido. Iremos ampliando toda la información y cualquier duda, cualquier cosa que pueda echar un cable, ya sabéis. Un saludo fuerte y hasta la próxima.